Hola, me presento, mi nombre es Carla Flores, soy estudiante de la Universidad Yacambú, curso la carrera de Psicología y en esta oportunidad voy a hablar sobre los procesos agroexportadores y minoexportadoras en Venezuela. Después de la época colonial, Venezuela obtuvo un 13% de producción agrícola, lo que más se producía era el café y el cacao. Estas producciones ayudaron muchísimo con la economía en Venezuela. No fue hasta después de la independencia que lastimosamente el país decayó muchísimo la economía y perjudicó muchísimo lo que fue el sector agrícola. Allí las ventas del cacao bajaron muchísimo, lo que más se vendía era la producción del café. Más adelante hubo una gran producción agrícola que empezaron a cosechar lo que fue el maíz. Los países que más exportaban esta producción agrícola era España, algunos países de América y las costas. El café fue fundamental para el comercio petrolero. En 1830 se dice que Venezuela tuvo un descanso en la parte de la economía, ya que gracias a la agricultura se obtenían ganancias y mejoraba muchísimo lo que era la economía dentro del país. Los estados donde más se enriquecían de estas cosechas eran, por ejemplo, el estado Miranda y Sucre, se enriquecían muchísimo en la producción del cacao. Los estados de los Andes, el estado Lara, Portugués y Monagas producían lo que era el café. Y en los llanos, en la ciudad de Caracas y Aragua, producían muchísimo lo que eran las hortalizas, como era el maíz, el brócoli, la papa, entre otros. También se produjo lo que fue la producción de lo que fue el ganado y el cuero del ganado. Esto pasó a ser uno de los renglones más importantes, como era el café, el arroz, el cacao, el algodón, como ya lo dije, también lo que fue el ganado. Esto ayudó muchísimo también a mejorar lo que era la economía dentro del país. (1920) Bueno, en 1920 se dice que Venezuela tuvo un cambio bastante, un gran cambio, Venezuela tuvo un gran cambio en esa época que hizo que lastimosamente pues el país tuviera también como otra vez una crisis económica. Ya el país no se ayudaba bastante de la agricultura y por lo tanto se dice que ya después en 1930 a 1935 Juan Vicente Gómez se dio la tarea de buscar petróleo en Venezuela. El primer pozo que Juan Vicente Gómez hizo en Venezuela fue en Menegrande, en el estado Zulia. Del petróleo se obtenían hasta 100.000 galones de petróleo diariamente en el país. Venezuela, después de obtener petróleo, pasó a ser uno de los países más ricos del mundo en petróleo. Allí Venezuela empezó a mejorar muchísimo. Se produjo también lo que fue un éxodo de personas, que eran personas que salían del campo a la ciudad para buscar una mejor estabilidad de vida. Él produjo muchísimos comercios, también pudieron arreglar, por ejemplo, lo que eran las carreteras. Ya el país dejó de ser un país rural a ser una nación bastante moderna, a ser una ciudad. Ayudó muchísimo con la economía de Venezuela y, como lo dije, Venezuela gracias a esto pasó a ser uno de los países más ricos del mundo. Más que su hallazgo fue superior, o sea, ellos el hallazgo no solamente lo hicieron con el petróleo, sino que también encontraron lo que fue el oro, la plata, encontraron muchísimos minerales que aportaban más riqueza al país y beneficiaban la economía dentro del país. Tenían minerales metálicos como lo era el oro, la plata, el carbón, tenían materiales no metálicos como por ejemplo era el diamante. Luego de allí estaban, por ejemplo, el hierro también lo encontraban en Guayana, la plata que lo encontraban en Portuguesa, el oro que lo encontraban en el Callao en Guayana, el carbón, todo lo que fue el carbón
el mercurio también que lo encontraban en Lara, en el estado Miranda y demás estados en el país que se enriquecían muchísimo de estos minerales. Muchísimas gracias por su atención. Este fue mi material didáctico, fue una cámara, cada fotico es una imagen referente al tema de mi exposición. Espero que les haya gustado.